Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer saludarles. Lamentando no poder estar con ustedes en estas jornadas presenciales. Para verme aquí de manera virtual, creo que esto va a ser el futuro, el complementar estos dos métodos para que no perdamos ningún tema en las conferencias. Ya nuestras quintas jornadas, felicito al comité organizador y siempre con las ganas de actualizarnos, de seguir avanzando a pesar de toda la situación pandemia en nuestro instituto que cumplió hace poco 36 años y en este día tan especial que es la lucha contra el cáncer en general. Bueno, me tocó compartir con ustedes cáncer de endometrio de riesgo intermedio. Vamos a compartir pantalla acá. ¿Qué hacer? Sabemos que el cáncer de endometrio podemos diagnosticarlo de manera oportuna y ofrecer un excelente pronóstico. Para ello, la piedra angular es la cirugía. Así que desde 1988 la estadificación quirúrgica reemplaza la estadificación clínica adoptada por la FIGO, revisada nuevamente en el 2009, donde se incluye la verificación histológica y la extensión del tumor. Repasando un poco las histologías más frecuentes en la OMS, en el 2020 encontramos que el adenocarcinoma endometrioide, con sus variantes de diferenciación escamosa, variantes secretoria, billoglandular y de células ciliadas, sigue siendo las principales. A continuación, el mucinoso, el seroso y de células claras, como el indiferenciado, los tumores neuroendocrinos y algunos carcinomas mixtos, que están compuestos por más de un tipo, con al menos un 10% de cada componente. Tenemos los tumores mixtos epiteliales y mesenquimales, que incluyen el adenomioma, el adenomioma polipoideo atípico, el adenofibroma, el adenosarcoma y los famosos carcinosarcomas que, como todos sabemos, son de un carácter muy agresivo. Aquí, de manera práctica, encontraremos dos grupos: los grupos endometrioides y los no endometrioides. Los grupos endometrioides se caracterizan porque son una enfermedad G1, G2 en etapas tempranas, generalmente dependientes de hormonas, con un curso clínico más favorable, sabiendo que los G3 son una entidad más mixta y tienen en general un pronóstico menos favorable. Los tipos no endometrioides, como los cánceres serosos de células claras y los carcinosarcomas, tienen un mayor riesgo de diseminación temprana a distancia y presentación en etapas más avanzadas. Aquí los factores de riesgo clínico-patológicos más importantes: la edad, en algunos trabajos o guías como punto de corte, 60 años, el estadio, el tipo histológico, el grado de diferenciación, profundidad de la invasión, presencia de invasión linfovascular, los cuales formarán parte de la toma de decisiones, que es lo que al final queremos delinear para ofrecer a este grupo de pacientes que se nos presenta. Vemos entonces que el bajo riesgo e intermedio bajo se sitúan o van a estar en este grupo en un 50%, en el intermedio alto un 35%, un 30%, un 35%, y en el riesgo alto de un 10 a un 15%. El grado histológico, como todos conocemos, bien diferenciado, moderadamente diferenciado, pobre o indiferenciado, son una recomendación para considerarlos bajo grado si son G1, G2 por la FIGO, o G3 siempre como alto grado. La diferenciación se agrupa de la siguiente manera: menor del 15% son los que tienen un patrón de crecimiento sólido, no escamoso o no morular. Los G2 van del 6 al 50% y mayor al 50%. Entonces, con el fin de entender de dónde viene ese grado de diferenciación y por qué es tan importante y por qué el peso de que un patólogo con experiencia
nos ayuda a trabajar o que sea del equipo multidisciplinario. La invasión linfovascular viene a ser un factor de suma importancia de los estudios PORTEC 1 y PORTEC 2, siendo un factor independiente para el riesgo de recurrencia sobrevida global de estos pacientes. Es ahí como entonces vamos con el grado de diferenciación, la invasión linfovascular, que tiene que estar determinada nuevamente por patólogos expertos en la materia o dedicados a estos centros de ginecología oncológica o especializados. Si están positivos, hablamos de dos tipos de invasión linfovascular. Esto es muy importante. De tipo extenso, sustancial, o de tipo focal. ¿Pero qué es extenso o sustancial? Bueno, aquella que tiene múltiples focos o es difusa esa invasión o presencia de células tumorales en 5 o más espacios linfovasculares. A diferencia de la focal, que es la presencia de un solo foco alrededor del tumor. La invasión linfovascular es tan importante que la diferencia de estar presente o no una invasión sustancial va a repercutir en la supervivencia del cáncer de endometrio en estadios tempranos, tan relevante como la distinción entre los estadios 1A y 1B que se corresponden a la invasión. Ya en el 2013, con el famoso descubrimiento del Atlas del genoma del cáncer, se pudo identificar en el cáncer de endometrio un amplio espectro, pero 4 tipos fundamentales o moleculares que tienen diferentes pronósticos por sus diferentes mutaciones en el ADN que van a impactar como un factor predictivo en el futuro en los pacientes, los que se incluirá en los estudios nuevos para la toma de decisiones. Y aquí uno de los primeros reportajes de las diapositivas de PowerPoint presentado en el 2013 por la revista Nature, donde vemos los 4 grandes grupos. Un grupo llamado el mismatch repair, el POL mutado, el P53 con altas copias y de bajas copias, y un grupo que viene a ser similar como el basal-like, teniendo diferentes pronósticos, siendo el POL mutado el de mejor pronóstico y el de peor pronóstico el del P53. Esto es lo nuevo. Esto es lo que se está agregando como factor molecular a lo que teníamos antes en los estudios PORTEC 1, PORTEC 2 y PORTEC 3 con respecto a los factores clínicos patológicos. Y aquí como llegamos entonces a identificar cuáles serán entonces estos grupos. Sabemos que varias guías, publicaciones o trabajos no tienen un consenso como tal. He aquí recopilado para el estudio PORTEC 4 un consenso entre el ESMO, el ESGO y el ESTRO, que no difiere mucho de lo que es la guía NCCN y los lineamientos de la FIGO. Tienen entonces 2 grupos de riesgo intermedio, como son los bajos y el alto. Teniendo como el grupo de bajo riesgo intermedio aquellos estadios 1B con un porcentaje de profundidad mayor al 50%, G1, G2, sin invasión linfovascular. Estos pacientes van a braquiterapia, pero podemos considerar, tomando en cuenta el factor edad, la observación, tal y como lo presenta, y veremos más adelante, es la guía de la NCCN. Ya los de riesgo intermedio son los estadios 1 de grado 3, que pudieran o no tener invasión vascular y su invasión miometrial es 1A. Van a braquiterapia vaginal y se puede considerar la radioterapia externa si hay invasión inequívocamente positiva o sustancial, y especialmente si no se ha hecho una disección nodal o un ganglio centinela que se haya desarrollado. Por otra parte, el grupo del estadio 1, sin importar la invasión miometrial, sea 1A, 1B, con un grado histológico 1 o 2, pero con invasión inequívoca o sustancial linfovascular, los pacientes van a braquiterapia vaginal y se puede considerar el otro ítem que había comentado anteriormente. Entonces, por aquí no nos demos mala vida. Este cuadro está muy práctico, muy significativo para ver la terapia que aplicaremos actualmente. No tiene mucha diferencia a el manejo
que hace la NCCN. Ellos ponen algún punto de corte a los 70 años, pero con una evidencia de una categoría 2B para este tipo de pacientes, pero siguen tomando en cuenta la invasión linfovascular, la edad y como factores clínico-patológicos de todos los ensayos, lo que es la invasión de la profundidad y el grado histológico. A nivel de la FIGO, concluyen que estos pacientes con cáncer de endometrio en estadio 1, de riesgo intermedio o alto, la radioterapia adyuvante no tiene impacto en la supervivencia, pero reduce significativamente la tasa de recurrencia pélvica y paraórtica. La radioterapia adyuvante solo proporciona una supervivencia libre de recurrencia similar en comparación con 3 ciclos de quimioterapia adyuvante y la braquiterapia vaginal, con menor riesgo de recurrencia ganglionar pélvica y periaórtica. Según FIGO, entramos entonces conociendo ya estos lineamientos, estos protocolos actualizados. ¿Qué va a pasar entonces con estos grupos moleculares? He aquí como este importante estudio que está libre de acceso para el que lo quiera descargar, para los residentes del servicio, es el PORTEC 4A. Es el primer ensayo aleatorizado que implementa los usos de los factores moleculares para determinar el tratamiento adyuvante. El perfil del riesgo molecularmente integrado incluye tanto los grupos moleculares como otros factores de riesgo esenciales, como es la invasión sustancial del espacio linfovascular y la sobreexpresión de la molécula L1-CAM, que se ha visto en los PORTEC anteriores como un factor, igual que la invasión linfovascular, de pronóstico para recaídas, sobrevida y recurrencia en estos pacientes. El ensayo PORTEC 4 proporcionará la información esencial sobre si la braquiterapia vaginal se puede omitir de forma segura en pacientes con un perfil de riesgo favorablemente integrado molecularmente y si los pacientes con un perfil de riesgo desfavorable se beneficiarían de un tratamiento adyuvante más intensivo. El estudio fase 3 dirigido por el grupo holandés de ginecología oncológica con un total de 500 mujeres que sean elegibles, por supuesto con cáncer de endometrio o endometrioide de riesgo intermedio que van a ser aleatorizadas. En los criterios de inclusión, mujeres de 18 años o más, cirugía que consiste en una histerectomía abdominal o laparoscópica total y salpingectomía o forectomía bilateral, y los cánceres de endometrio con características de riesgo intermedio alto, como son los que habíamos hablado anteriormente, 1A, con invasión, G3, cualquier edad, con o sin invasión del espacio linfovascular, 1B, G1, G2, y edad mayor a 60 años, vean que incluyen aquí la edad, definitivamente en el estudio, y los estadios 1B, G1, G2, con invasión documentada del espacio linfovascular, y los 1B, grado 3, sin invasión linfovascular. Y interesante que incluyeron los estadios 2, microscópicos con un grado 1, y tratamientos con intención curativa. Los criterios de exclusión, cualquier diagnóstico de neoplasia maligna menor a 5 años, excepto el cáncer de piel no melanoma, la radioterapia pélvica previa, estado de desempeño de la OMS, intervalo esperado entre la cirugía y el inicio de tratamiento adyuvante, superior a 8 semanas, y que sea clasificado por la FIGO en las diferentes etapas. Aquí el diseño del estudio. Si las tasas de control local en el brazo del tratamiento adyuvante dirigido al perfil de riesgo integrado no son significativamente peores que en el brazo estándar, entonces los pacientes tendrán el beneficio de menor sobretratamiento, con una reducción sustancial esperada de la morbilidad y una mejor calidad de vida. Aquí importante, como vemos agregado la parte de lo que es la expresión del L1-CAM y la invasión linfovascular sustancial con mutaciones en P53. La aceptación e implementación del perfil de riesgo va a permitir la atención estándar y facilitará el análisis de costo-utilidad. Muestra que el tratamiento adyuvante adaptado al perfil de riesgo integrado molecularmente conduce a costos de atención médica similares o incluso reducidos. A pesar de los costos, en el grupo experimental serán más secuencias de la próxima generación. Alrededor del 50 y el 55% de los pacientes con un perfil favorable no recibirán tratamiento adyuvante.
lo que reducirá sustancialmente los costos. Sin embargo, los costos de cualquier recurrencia adicional en el brazo experimental pueden contrarrestar parcialmente este efecto. Además, se espera que se logre una reducción sustancial en el costo del perfil molecular a medida que se desarrollen métodos de secuencia POL dirigidos más económicos. Durante el ensayo se están validando laboratorios de patología nacionales e internacionales para la determinación del perfil de riesgo molecular integrado, lo que lleva a una diseminación y optimización temprana y rápida de las técnicas moleculares y los procesos logísticos. Si se confirma la utilidad de costos, se espera que el tratamiento adyuvante dirigido por el perfil de riesgo integrado molecularmente se acepte rápidamente como el enfoque estándar en la práctica clínica y se utilice en estudios futuros. Bueno, sin más que decir, espero que hayan tomado en cuenta todas estas actualizaciones, toda esta actualización, y celebrando los 36 años hace unos días de nuestro instituto, que tanto le debemos, que tanto luchamos por él. Por eso estamos aquí y celebrando el Día Mundial contra el Cáncer en el mundo. Quiero dar las gracias a todos por su atención. Un abrazo.